preparado una encuesta titulada Conversando con Bustillo. Tenemos el gusto de tener en nuestro programa al licenciado en Ciencias Sociales Jesús Manuel Bustillo Tapia, egresado de la Universidad de Atlántico, quien posee estudios de Administración de Empresas en Educación Virtual y quien es autor del libro titulado El Mapa Mental. Un amante del saber que vive desde hace 5 años entregado a la educación. Hoy por hoy se encuentra trabajando en la institución educativa Cultural Las Malvinas, en donde vive potenciando el proyecto titulado El liderazgo que te fortalece. La temática principal del día de hoy gira en torno al análisis crítico de la educación en el siglo XXI. El canal invitó a varios reporteros colombianos que tendrán la oportunidad de interactuar con el licenciado, que están interesados en hacer reportajes sobre la transformación de la educación. Y en esta tarde tenemos el gusto de contar con reporteros de las siguientes revistas: la revista de Educación y Pedagogía de la Universidad de Antioquia, revista de Magisterio, revista 070 Universidad de los Andes, revista de Investigación de la Universidad Nacional, revista Pedagógica y Saberes de la Universidad Pedagógica. En este momento ustedes van a tener la oportunidad de interactuar exponiendo sus preguntas al licenciado Jesús Manuel Bustillo Tapia. Comenzamos con la revista de Educación y Pedagogía de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes, vengo en representación de la Educación y Pedagogía de la Universidad de Antioquia. Mi pregunta es: ¿qué diferencia hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? ¿Y qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Muy buenas tardes a todos, tengan ustedes una cordial bienvenida. Agradezco al canal por haberme invitado a esta rueda de prensa en torno al ámbito educativo. Dando respuesta al interrogante de la revista, quiero precisar 4 aspectos contundentes que tienen influencia y que diferencian a la educación del siglo XXI con años anteriores. Primero, una de las grandes diferencias que tenemos acá es un mayor uso de la tecnología. La educación del presente ya no se enfoca en la pizarra y el marcador. La educación del presente debe potenciar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, tenemos en el siglo XXI el aprendizaje más personalizado. Antes contábamos con grupos demasiado extensos que dificultaba el proceso de enseñanza. De igual forma, hoy se potencia en gran manera las habilidades blandas. Hoy en día el ser de los estudiantes es crucial, formarlos en una resolución de conflictos, de problemas. Ya el educando no solo debe enfocarse en el crecimiento intelectual académico, sino en saber resolver sus dificultades personales. ¿De qué nos sirve formar hoy niños muy buenos académicamente, pero que emocionalmente están fragmentados? Entonces la educación del siglo XXI debe potenciarse y enfocarse en las habilidades blandas. Por otro lado, tenemos también que el enfoque en el aprendizaje debe ser continuo. Es decir, el aprendizaje no se detiene solamente en la institución educativa. Debe ser un aprendizaje que se dé durante y después de que los estudiantes egresen de las instituciones. También me preguntabas respecto a los actores que intervienen en la educación del presente siglo. Hoy, históricamente, existía una triada en la educación. Esta triada estaba conformada por escuela, docente y familia. Es decir, eran los 3 encargados del proceso educativo, pero de las 3, la escuela era la más importante. Es decir, en la escuela se aprenden las ciencias, en la escuela se genera conocimiento y las familias eran dejadas a un lado. Hoy la triada se debe articular, se trabaja escuela, familia y docente.
Ya el docente pierde ese protagonismo que tenía en siglos anteriores. Y yo resumo que digo que la actividad está incompleta, porque hoy ya hemos evolucionado. Ahora tenemos un nuevo componente que no existía, y es la tecnología. Gracias a la revista de Educación y Pedagogía de la Universidad de Antioquia, asimismo vamos a estar pasando al reportero de la revista Magisterio. Buenas tardes. Segunda pregunta, señor Castillo. Ya hemos escuchado las diferencias, pero la revista Magisterio nos interesa que usted, licenciado, nos precise un poco más cómo era la educación en el siglo pasado. No solamente hablemos del siglo pasado, hablemos históricamente, desde que surgió la educación, el enfoque que se le venía dando al proceso educativo era un enfoque de memorización. Es decir, lo que importaba era ese estudiante, esa capacidad de tú memorizar grandes cantidades de información, pero que se quedaban en eso, en memorizar. Cuando llegabas a la práctica, desafortunadamente no eres capaz de resolver un problema, no eres capaz de impactar tu contexto. Entonces, un punto importante que tiene la educación en el pasado es que era en su totalidad memorística. De igual forma, otra gran diferencia que existe es el aprendizaje en grupos grandes, grupos extensos, grupos de 80 estudiantes, de 90 estudiantes, lo que dificultaba mucho más el aprendizaje. Indudablemente una diferencia que no puede faltar es que en el pasado el uso de las TIC era nulo. No había tecnología, no había computadores, no había internet que permitiera conectarnos con otros mundos. Cuando digo otros mundos, me refiero a ese proceso global que se ha necesitado hoy en día y que se conoce como globalización. Por último, y que va muy ligado con el proceso de memorización, es a la educación se da un enfoque académico. No importaba formar en el ser, en lo emocional. Lo que interesaba era solamente la formación académica, y castigaba a ese estudiante que no repetía y repetía toda la cantidad de información que no era necesaria y que nunca aplicaban en su vida cotidiana. Gracias a la revista Magisterio y al licenciado Jesús Justillo por esta respuesta tan interesante. Asimismo pasamos a la revista 070 de la Universidad de los Andes. Buenas tardes, señor Bustillo. La revista 070 nos interesa en el pasado. Nos gustaría escuchar de su experiencia cómo debería ser la activación de saberes en el siglo XXI. Entendiendo por la activación de saberes, esos saberes previos que los educandos poseen. Para toda temática, en cualquier área, en cualquier asignatura, todas las temáticas tienen algo llamado saberes previos. Y ese es un punto importante donde el docente del siglo XXI debe atraer la atención de los educandos. Si no logramos captar la atención del estudiante, difícilmente va a haber aprendizajes. Es decir, el docente se convierte en ese artista del aula de clases, entendiendo como aula no solo las cuatro paredes, sino todo el contexto que rodea al estudiante. Y para darte respuesta, creo que para activar los saberes de un estudiante debes tener indispensablemente en cuenta todo lo que afecta en su contexto, la criminalidad que existe, los gustos del estudiante, del barrio, porque esto te va a ayudar a ti a que en cada temática puedas impactar y atraerlo hacia lo que quieres dirigir. Asimismo, vamos a estar pasando la revista de investigación de la Universidad Nacional. Buenas tardes. Yo en representación de la revista me dirijo a usted porque nos interesa escuchar su postura de cómo debe ser hoy el proceso de enseñanza-aprendizaje. Haciendo diferencia entre el pasado y el presente, ya les he mencionado que históricamente siempre era un proceso memorístico, donde el papel del estudiante era un papel pasivo, era un papel de simplemente recibir información, donde el docente tiene el saber absoluto y el estudiante viene a repetir y aprender
lo que el docente le da. En el siglo XXI, considero que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser un proceso activo, donde el educando adquiera protagonismo en el proceso de enseñanza, donde sea el mismo educando el que pueda recrear, vivenciar y de esta manera comprender una temática. No debemos desconectarnos de los avances que ha tenido el mundo desde el siglo XX en adelante, ya que, vuelvo y reitero, hoy en día la tecnología, aunque no resuelve todos nuestros problemas, se volvió parte de toda nuestra vida. Hoy los niños desde muy pequeños tienen un celular, un computador, y entonces ¿cómo yo como docente del siglo XXI puedo hacer que ese dispositivo móvil sea para el uso académico, sea para el uso del proceso de enseñanza-aprendizaje? Asimismo pasaremos a la revista pedagógica y de saberes de la Universidad Pedagógica. Buenas tardes, señor Bustillo. Precisamente usted acaba de tocar el tema de la evaluación. La revista pedagógica nos interesa saber, ¿considera usted que en el siglo XXI aún se evalúa como en el pasado? Gracias. La evaluación es un tema complejo y no me alcanzaría, diría que la vida, para definir unos patrones a seguir en el momento de evaluar. Lo que te puedo decir como representante de la revista pedagógica es que se han hecho esfuerzos para avanzar. La evaluación, vuelvo y repito, antes era un mecanismo tortuoso, era un mecanismo de represión contra los estudiantes. El que perdía recibía castigos en un rincón, lo dejaban sin comer, lo sacaban en el sol. Siempre ha sido vista como un castigo que busca el mínimo error para hacerte quedar mal. Hoy, en pleno siglo XXI, se hacen esfuerzos para cambiar ese modelo de enseñanza y de evaluación. Y por eso la evaluación hoy debe ser continua, debe ser formativa. Esa evaluación donde los educandos, si tienen un error, puedan acudir al docente, que en este caso no es el autor principal, no es el protagonista. El docente es el orientador de saberes, es el que te puede hacer caer en cuenta de qué error estás cometiendo, pero al mismo tiempo esa evaluación debe ir acompañada de una autoevaluación, es decir, ya no es solamente lo que yo creo que te mereces, sino tú como persona te puedes autoevaluar. ¿Qué te mereces en una actividad? De 1 a 5, ¿qué crees que debes obtener y por qué? También en el aula de clases ya no debe ser solamente una autoevaluación, es decir, un compañero puede evaluar tu aprendizaje, cómo te desempeñaste, sin necesidad de entrar en competencia ni en generar un conflicto. Entonces creo que la evaluación debe ser continua, formativa, debe retroalimentar, debe haber una autoevaluación. Le damos gracias a la revista pedagógica y de saber de la Universidad Pedagógica y a nuestro licenciado Jesús Bustillo por esta interesante respuesta. Le damos muchas gracias a todos los reporteros, representantes de cada revista, que en esta tarde nos honraron con su presencia y que dieron unas magníficas intervenciones. Con ustedes les voy a, hoy les presento a mi compañera Keila Castro, que en este momento está por este lugar. Bueno, para terminar esta